también está acostada. Bueno, Nicolás López, no digas que no estás acostado todo el día. Confesaste hace un rato que todavía estabas acostado. Pero después me levanto, hago cosas, y ahora porque estaba Muy esperando bien, su clase, profesor. muy bien, muy bien. Y antes Ya, de eso estaba haciendo una tarea. excelente. Y así que Constanza confiesa que está todo el día acostado. Ya, yo debo confesar que un día también hice la clase acostado. Hacía mucho frío. Ya, se sabía. Ya, sí. Ya, chiquillos, voy a correr esto para arriba. Ya, ya. Hoy día, jóvenes, el título de nuestra clase es un clásico de nuestra historia, que es la Guerra del Pacífico, ya la cual vamos a dividir en dos partes, parte uno y parte 2. Hoy día vamos en la parte uno, donde nos vamos a concentrar más que nada en las causas, en el contexto previo, en la relación internacional entre Chile, Perú y Bolivia, también Argentina, y el contexto internacional. Vamos a ver algunos tratados limítrofes previos y las causas, ¿ya? Para ello vamos a ver un video, un clásico casi de historia, como la vieja confiable, todos los profes de historia, que algo habrán hecho por la historia de Chile. No sé si han visto esa serie, ya un poco más antigua del TVN, y vamos a ver un pequeño... Cuéntame, Matías, ¿iba a hablar por ahí, parece? Ya, no. No, Si vamos a ver un video sobre eso, Matías, parece que te escuchas cortado. Ya, 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 chiquillos. Entonces ya vamos a ver la primera parte de la Guerra del Pacífico y mañana vamos a ver la segunda parte, ya que va a ser las consecuencias y el desarrollo de la guerra. Ya, para continuar. Ustedes saben ya las normas de protocolo, las repito por tradición ya, pero deben ingresar con su mail institucional, ya, deben tener el micrófono apagado, solamente ocuparlo cuando corresponda, para hacer algún aporte, pregunta, reflexión. Lo mismo que la cámara y el chat, solo para dudas y cosas que tengan que ver con la clase. Ya. Y Majin Buu, como siempre, también nos recuerdan que deben lavar sus manos constantemente y el distanciamiento físico al menos de 2 metros. Metros, ya. Ahora, jóvenes, como siempre, bueno, no, perdón, quiero saber cuál es su estado de ánimo hoy día. Escriban por el chat en qué número se sienten, cómo están hoy, qué personaje lo identifica hoy, ¿ya? ¿Qué número? El 5, ¿ya? El 3, bueno, estás como casi a punto de llorar en el 3. El 6. Yo creo que varios están como el 6. No te preocupes, Benjamín, recién estamos empezando. Ya la 9 se siente como el 3, el 6 y el 7. Al menos nadie parece que se siente como el 8. Eso es bueno. Ya, o el 1 al menos. 3 y 6. Ya, ya, chiquillos. Miren, como siempre, les tengo una pregunta de la clase anterior, pero para incentivar su participación, ya que nunca quieren leer ni responden, traje algo nuevo. Traje una ruleta. Ahí están los nombres de todos los alumnos del cuarto medio. Entonces, al azar, va a salir el nombre de uno de ustedes y va a tener que leer y responder esta pregunta. ¿Ya? Así que vamos a lanzar. No, Nicolás López arrancó, ya. Vamos a lanzar. Luis. Luis Vidal. Luis Vidal. Le sentaste empatías. Luis Vidal. ¿Está por acá, señor Luis? Hola. Ya, Luis. Lee la pregunta
Y tu respuesta. Puta la wea. Luis, cuidado su vocabulario. Dale, Luis. Producto de la relativa estabilidad política e institucional que alcanzó Chile, se vivió un periodo de expansión económica entre 1830 y 1878. Tradicionalmente, la historiografía ha señalado que dicho proceso de expansión económica se evidenció a través de 1. El crecimiento que experimentó la población; 2. El nacimiento y desarrollo de nuevas actividades económicas y productivas; 3. El desarrollo de los transportes y las comunicaciones. Ya, ¿cuál crees tú que es la correcta? 1 y 2. Ah, no, 1 y 3. Ya, el crecimiento que experimentó la población. Dos, o sea, tú dices uno y tres. Y el desarrollo de transporte y comunicaciones. ¿Qué dice el resto? Escriba por el chat. ¿Concuerdan con él, con Luis, que es la D, o creen que es otra? Ya, aquí dice la E. Y aquí dice el resto. Ya, Matías igual dice la E. A ver, ¿qué más? La E dice 1, 2 y 2. Perdón. Bien. Gracias, Nicolás. Volviste, que escapaste con la ruleta. Lo corté sin querer. Ya, la E. Uno, 2 y 3. La constancia dice que está entre la D y la 3. La D y la E, perdón. Ya, es la E. Porque en este periodo de 1830 a 1878 sí hay un crecimiento de la población. También hay el nacimiento y desarrollo de una actividad económica, como la economía, o por ejemplo la actividad agroindustrial, desarrollo de transporte y comunicaciones, como el ferrocarril. Durante la próxima semana vamos a ver en profundidad la economía chilena durante el siglo XIX. Ya, pero es la E. Alguien se podría haber confundido y haber dicho, profe, yo creo que las más correctas es 2 y 3. Y está súper bien, porque hay nuevas actividades económicas y hay nuevos medios de comunicación en el transporte. Y hay que decir la uno, dudo. Sí, no hubo un gran crecimiento de la población, si bien hubo un inmigrante y todo, pero si se dan cuenta, la alternativa 2 y 3 no está. Por lo cual, la más correcta, si consideramos que 2 y 3 son correctas, es uno, 2 y 3, ya que dudábamos de la uno. ¿Ya? Ya. Ojo, la tómbola va a volver después, así que tranquilidad. Ya, gracias Luis por haber participado. Muy bien. Solo que tu expresión de vocabulario no fue la más acorde, pero no se va a repetir. Confío en ti. Ya. Eh, ¿Cómo fueron las relaciones de Chile con sus países vecinos antes de la guerra del Pacífico? ¿Ya? Es bastante particular. Podríamos tener ciertos detalles, algunos que casi son medio salfáticos, ¿ya? Pero con Perú, primero, existe una rivalidad desde tiempos coloniales, ¿ya? Se, se escucha cortado, parece, voy a decir de nuevo. Con Perú existe una rivalidad desde tiempos coloniales, ¿ya? La cual se acrecentó con la guerra entre la Confederación Perú-Boliviana, que hemos hablado de ella someramente, que es más que nada una guerra comercial entre el puerto de Callao y la ciudad de Valparaíso por el control del Pacífico, ¿ya? Después de esta guerra, la enemistad con Perú es bastante particular, ¿ya? Y alguien podría decir que incluso esta rivalidad viene desde tiempos prehispánicos, ¿ya? Entre la lucha entre el pueblo mapuche y el dominio inca, ¿ya? Pero desde el tiempo colonial ya hay ciertas rencillas entre Santiago, que pertenecía al Virreinato del Perú, y con la guerra contra la Confederación, esto crece. Con Argentina existían varios problemas limítrofes en relación a la frontera sur, ya en la zona del estrecho Magallanes fundamentalmente, y varias denuncias de espionaje entre ambos países, un caso bastante particular que se ha llevado incluso a libros últimamente, que es que Arturo Prat, el mismo héroe del combate en Iquique, Arturo Prat, antes de fallecer en trágicas condiciones en Iquique, fue agente secreto de Chile en Argentina, ya encargado de hacer espionaje
para ver cuáles eran los movimientos de Argentina en la Patagonia y cuáles eran sus relaciones diplomáticas con Perú y Bolivia. Ya es una historia como bastante particular de Arturo Prat, que fue espía antes de convertirse en héroe. Y otro elemento es que España, ya no puede decir España no es un país vecino, sí, pero es un país en esa época con mucha influencia todavía en el continente. Con España existieron problemas de reconocimiento internacional. Ya España se demora varias décadas en aceptar de que Chile es un país independiente, a pesar de que Chile era un país independiente y reconocido por gran parte de las potencias mundiales, entre ellas Inglaterra, por ejemplo, o Alemania. España sigue sin considerarlos y también de injerencia en la región. Hacia mediados del siglo XIX, hacia el 1860 aproximadamente, España empieza a reclamar compensaciones de dinero, que para reconocer la independencia de los países, quiere que los países lo indemnicen por el territorio perdido, cuestión que nadie aceptaba. Pero este conflicto se da fundamentalmente con Perú. Perú tenía unas grandes riquezas que eran islas con guano, caca de pájaro que ha cagado ahí durante siglos, ¿ya? Y el guano se ocupa como fertilizante, lo que le entregaba grandes recursos al Perú. Entonces, España quiere que Perú, como compensación, le dé estas islas. O sea, unas islas, o sea, que le den mierda. Una compensación de mierda, podríamos decirlo. Y Perú se niega a esto. Y Chile lo apoya diplomáticamente, ya también porque tiene temor de que los españoles igual pidan algo de nosotros. Y España trae su armada y bombardea el puerto de Callao. Y como de pasadita, cuando venían de vuelta, le mandan unos bombardeos a Valparaíso, ya que fue una cuestión súper irrisoria, porque bombardearon ciertos lugares y al gobierno de Chile le avisaron qué lugares iban a bombardear. Ya, una cuestión súper como orquestada, ya, pero hubo cierto conflicto con España, ya, y las relaciones diplomáticas no van a ser tan buenas durante gran parte del siglo XIX, ¿ya? ¿A qué se refiere con injerencia? Ya que España intenta tener ciertos vínculos todavía con América Latina, que sigamos dependiendo en parte de ellos. Ya, por ejemplo, el conflicto por las Islas Guaneras en Perú. Como te decía, los españoles siguen reclamando que parte de América les pertenece. ¿Ya? De parte todavía siguen teniendo algunas colonias, como Puerto Rico o Cuba, por ejemplo, y intentan entrometerse en parte en la geopolítica del continente. Intentan mantener cierto control, pero va a ser mínimo, porque ya España ya está en un segundo lugar en el contexto europeo. Ahora, jóvenes, contexto internacional del siglo XIX. Ya hay que tener algo bastante claro, jóvenes y señoritas. Lo primero es que estamos en el imperialismo. Ya el mundo vive un contexto imperialista y que Chile y América Latina va a ser una caja de resonancia, una réplica, una copia de esto. El mundo vive una creciente carrera armamentística a la cual Sudamérica no es ajena. Si europeos están produciendo armas, están comprando barcos, desarrollando modernidad en el armamento, América va a hacer lo mismo. Un ejemplo de ello es el famoso Huáscar. Todos hemos escuchado la historia casi de David contra Goliat del Huáscar, que el Huáscar era un acorazado de acero peruano, ¿ya? Y eso no es extraño. Perú estaba comprando muchos barcos de guerra y el resto del continente está siguiendo su ejemplo. Perú podríamos decir que está viviendo una carrera armamentística a una escala americana, ¿ya? Pero seguimos esta lógica europea. Y el imperialismo ha impulsado la expansión territorial. Ya hemos dicho, Chile, por ejemplo, se preocupa de conquistar nuevos territorios, ¿ya? Por lo cual también sigue esta lógica europea de expandirse. Chile lo estaba haciendo con el sur, pero va a tener intereses también hacia el norte, que es lo que vamos a ver en estas dos clases. Entonces se fue. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas dos clases?
Ya. Y tercero, que es la política de alianzas militares. Lo hablamos hace algunos meses atrás, cuando para la Primera Guerra Mundial se forman dos alianzas militares. A ver, y aquí preguntar si recuerdan las dos alianzas. ¿Cómo se llaman las dos alianzas de la Primera Guerra Mundial? Escribe por el chat o La triple micrófono. entente y la Triple triple alianza. entente. Ya, Triple bien. La Triple Lo dije Entente yo y la Triple primero. Alianza, bien. Ya, ya, si los dos están en lo correcto. Sí, bien, la cuestión es igual lo que yo por el chat, bien. La Triple Entente y la Triple Alianza. Ya, hay dos alianzas en Europa y en Sudamérica los países también se empiezan a aliar, ¿ya? Va a haber una alianza entre Perú y Bolivia y Chile va a intentar generar una alianza con Brasil, ¿ya? Fundamentalmente porque Chile y Brasil tienen cierta relación tensa con Argentina. Si bien no hemos tenido nunca una guerra con Argentina, tenemos una de las fronteras más grandes del mundo y ciertos conflictos limítrofes ponen tensa nuestra relación, ¿ya? Por lo cual, el contexto internacional es que el mundo tiene una carrera armamentística, se prepara para la Primera Guerra Mundial, hay una expansión territorial y hay políticas de alianzas militares. Y América va a copiar esto. Va a tener sus alianzas, también va a competir por armamento y va a buscar expandir sus territorios. Ya por lo cual estamos en esa lógica bastante particular de réplica mundial. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No, ya, ya. Cualquier duda, pregunta, consultan. Ya. Ya, la frontera norte y las relaciones con Bolivia. Y aquí nos vamos a centrar un poco más, porque es nuestro país limítrofe y principal causa de la guerra. Ya, no existió una claridad del límite norte de Chile. Ya Chile ocupa, podríamos decir, de forma consolidada, ya hasta Copiapó. Entre Copiapó, podríamos decir Taltal, que está un poco al sur de Antofagasta, y el mismo Antofagasta, hay una ocupación débil de Chile, débil, muy débil, también de Bolivia, pero que empieza a crecer cuando se empieza a generar inversión minera de cobre, plata y salitre y guano, ya también, en el norte de Chile y en el sur de Bolivia, fundamentalmente la zona de Taltal, la zona de Tocopilla, por ejemplo, la zona de Antofagasta, la cual crece en inversión salitrera, cobre, plata y guano, ¿ya? Por lo cual es una zona poco poblada, pero que empieza a tomar cierta importancia minera. Y la mayoría de los dueños de las salitreras son de origen boliviano, chileno, pero fundamentalmente inglés, ¿ya? Y lo más particular es que entre el capital inglés y el capital norteamericano, perdón, entre el capital inglés y el capital chileno hay muchas alianzas, alianzas económicas, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo. La principal empresa de Antofagasta es la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta, así se llamaba, y tiene capital inglés y capital chileno. El principal capital chileno en esta empresa es la familia Edwards, ya que ya en esa época tenía mucha plata, que ya en esa época era dueña del mercurio, que es la misma dueña del mercurio hasta el día de hoy. La principal industria de Antofagasta de salitres y ferrocarriles era mitad chilena, mitad inglesa. Y ahí eso nos habla de la presencia del capital chileno y del capital inglés en la zona boliviana. ¿Ya? Nicolás, ¿qué pasó? ¿Qué preguntas? Se cayó. ¿No? ¿El resto escucha bien? ¿Se escucha bien? Ah, ya. Nada, me refiero a que Ya. por un momento como que usted se cayó y no se escuchó nada. Y dije, ¿qué onda? ¿Se me cortó el internet a mí o qué? ¿Qué pasó?
Ah, sí, debe ser que se te cortó. Está súper malo el servicio en todos lados. Sí. Ya. Aparte de la presencia del capital chileno y el capitán británico en la zona boliviana de Antofagasta, también debemos sumar las cuentas de obreros. Ya se cree, no hay cifras exactas, ya, pero se cree que hay 20.000 obreros chilenos aproximadamente que trabajan en la zona de Antofagasta, por lo cual igual tenemos una alta presencia de población chilena, no solo empresarios, sino que también trabajadores, obreros, que han ido desde el sur de Chile, ya a zonas como Talca, Curicó, Santiago, y también del norte chico, como Copiapó, La Serena, han viajado a esta zona y han logrado trabajar y son una importante colonia en este lugar. Carla, ¿no me escucho? Te estoy leyendo por el chat. Sí, dice el resto que sí me escucho. Sí se escucha. Ya. Ya, cualquier cosa voy a seguir. Ya. Ya voy a repetir todo de nuevo para los que han tenido problemas de conexión. Ya, en la frontera norte, entre Chile y Bolivia, no existe una claridad en el límite, ¿ya? Entre la zona de Taltal, que está por acá, y la zona de Antofagasta, no hay una claridad de los límites. Y en la zona de Antofagasta y Copiapó ha crecido la inversión en la minería del cobre, guano y salitre, ¿ya? Y además, la mayoría de las empresas mineras, fundamentalmente salitreras, son de origen boliviano, chileno e inglés. E incluso hay una buena unión de capital inglés con capital chileno. Un ejemplo de ello fue la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta, la cual era dueña la familia chilena Edwards, pero también con capital británico. Y a eso hay que sumar que también vivían cerca de 20.000 obreros chilenos en toda esta zona. ¿Ya? Ya. Ahora, esto es muy importante que lo entiendan, que son los tratados limítrofes entre Chile y Bolivia, ya antes de la Guerra del Pacífico. El primero es el Tratado de 1866, ¿ya? Para poner claridad en este límite que no era claro entre Chile y Bolivia, se estableció algo bastante particular. El límite entre ambos países sería el paralelo 24 latitud sur, que es el que está rayado aquí con rojo, que es un poco el sur de Antofagasta. Esto sería el límite según el Tratado de 1866. Pero las riquezas que están entre el paralelo 23, o sea, aquí la zona cercana a Mejillones, y el paralelo 25, cerca de Taltal, toda esta zona de acá, las riquezas que se obtendrían de acá se repartirían de forma equitativa, ya mitad para Chile, mitad para Bolivia. O sea, una zona económica compartida entre el paralelo 23 y el paralelo 25. Repito todo esto. El Tratado de 1866 establecía que el límite entre Chile y Bolivia sería el paralelo 24, pero las riquezas que se tienen entre el paralelo 23 y el paralelo 25 iban a ser repartidas de forma equitativa. O sea, no es que se van a repartir un saco para allá o un saco para acá, sino que los impuestos que se obtenían de esta zona iban a ser repartidos. O sea, crear una zona económicamente compartida, lo que es bastante difícil. Fue difícil cobrar, repartir, jurisdicciones y todo, lo que se llegó a un nuevo tratado, ya porque este era muy difícil de comprobar, que es el Tratado de 1874, ¿ya? En este tratado se establecen los siguientes puntos. El límite entre Chile y Bolivia nuevamente va a ser el paralelo 24. Paralelo 24 como el límite. Chile renuncia a cualquier territorio del norte de ese paralelo, pero Bolivia no puede subir el impuesto al salitre durante los siguientes 25 años. ¿Ya?
como hemos dicho, en Bolivia había muchas empresas salitreras con capitales chilenos, ¿ya? Por eso igual está este artículo, para proteger la inversión chilena en la zona. Entonces, repito, el tratado de 1874 establecía que el límite entre Chile y Bolivia iba a ser también para el 24, pero Bolivia se comprometía a no subir los impuestos al salitre durante los siguientes 25 años. ¿Y hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? ¿Seguros? Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. Es que me quedó dando vuelta algo en Antofagasta y Copiapó. Si había tanta población, o sea, habían 20.000 obreros chilenos, ¿por qué no sucedió algo similar como en el estrecho Magallanes, que gracias a esa población como que lograron tener la soberanía nacional en ese territorio? Había como también alta población de personas bolivianas o de otros países. Ya. Mira, lo que pasa es que, a diferencia de que había mucha población, esa zona no se integraba automáticamente a Chile, porque en los planos, esta zona era boliviana, legalmente era boliviana, y existía presencia del Estado. Había instituciones del Estado boliviano, parte del ejército boliviano y todo. Solo que había mucha población de Chile. Eso hizo que, por ejemplo, cuando Chile ocupa Antofagasta, cuentan las leyendas, ya cuentan los diarios más que nada, que los soldados chilenos fueron recibidos con aplausos por estos 20.000 chilenos. ¿Ya? Pero no quiere decir que por haber mucha presencia chilena, Chile podría haberse anexado automáticamente este territorio. Ya no porque ya había presencia boliviana y era un territorio legalmente boliviano. Ya los mapas muestran a Antofagasta como una provincia boliviana. ¿Ya? Ya, Matías pregunta, ¿también se conocía como la Guerra del Oro Blanco? Bien, Matías. O también como la Guerra del Salitre. Se le llama del Pacífico, fundamentalmente porque los tres países miraban al Pacífico y porque el Pacífico ocupó un rol clave en la guerra, pero en realidad lo que está en disputa es el salitre. Bien, Matías. Ahora, la crisis económica. Jóvenes, para entender la guerra del Pacífico, hay que entender que el mundo vivía una crisis internacional. ¿Ya? Entre 1873 y 1878, o sea, un año antes de la guerra empezó en 1879. El mundo vivió una crisis económica internacional. La causa fundamentalmente era la caída de los precios de forma internacional. Todos los precios del mundo cayeron, fundamentalmente por la extensión del ferrocarril. Como el ferrocarril estaba llegando a todos los lugares del mundo, a mayor oferta bajan los precios. ¿Ya? Y como estaba llegando, por ejemplo, cobre de todos los lugares del mundo, cae el precio del cobre. ¿Ya? A mayor oferta se bajan los precios. ¿Ya? Y como estaba llegando cobre de todos los lugares del mundo, baja el precio del cobre, que hasta esa época era el principal producto de Chile. ¿Ya? ¿Cómo solucionar la crisis? De aquí se genera un debate súper particular, jóvenes, que se genera en todo el mundo. Todo el mundo sufre esta crisis. Estados Unidos, Chile, Japón, Europa y todo. Van a haber dos soluciones posibles. Una es buscar un nuevo producto para exportar. Seguir con todo este modelo de exportar materias primas, y si exportábamos cobre y el cobre bajó su precio, bueno, buscar otro producto, pero seguir con la economía tal como estaba, con problemas y virtudes. Y la otra solución, que era más difícil, que era desarrollar el mercado interno, el mercado chileno. Dejar de depender tanto de afuera y empezar a vender y a producir cosas en Chile. Pero para hacer eso
Había que incentivar la educación, en especial la educación científica, empezar a generar inventos para empezar a producir, por ejemplo, cosas industriales en Chile y no comprarlas afuera, impulsar el consumo, que la gente compre. Para eso a la gente hay que empezar a pagarle en dinero, un sueldo en plata, en billetes y no en productos. Y no se olviden que gran parte de la masa de Chile en esa época, la masa trabajadora, eran inquilinos y peones. Y los inquilinos y peones no les pagaban en sueldos, les pagaban el derecho a vivir en un pedazo de tierra. Y hay una que otra verdura y producto, por lo cual teníamos casi un 80% de la masa de trabajadores que no tenía cómo comprar, por lo cual esa era una vuelta muy difícil. Para hacer eso había que hacer un cambio gigante en el país. Pero Estados Unidos lo hace, por ejemplo, que elimina la esclavitud, ya paulatinamente, y esa masa de esclavos que no tenía plata le empiezan a pagar un sueldo como obreros libres. Esos obreros libres pueden consumir y eso va a activar la economía norteamericana. Lo mismo en Japón, donde se elimina la servidumbre y esos ex siervos empiezan a recibir sueldo, a consumir y a mover la industria. Y lo mismo pasa en Dinamarca, por ejemplo. Eso hace que 30 años después de esta crisis, Estados Unidos, Japón y muchos países de Europa nos sacan una distancia enorme en la economía y Chile no. Chile, ¿cuál opción tomó? La uno. La más fácil. Buscar un nuevo producto, pero seguir con toda la economía igual, con esa masa sin sueldo y exportando materias primas baratas. ¿Y cuál es el producto que vamos a encontrar? El salitre. No lo vamos a encontrar en Chile, pero lo vamos a encontrar en Bolivia. Benjamín pregunta, ¿en Chile no hubo esclavitud? Benjamín, hubo esclavitud hasta 1813 aproximadamente, donde el gobierno de José Miguel Carrera elimina en parte la esclavitud, ya que es la llamada de ley de vientre. Todos los hijos de esclavos nacen libres y después se elimina la esclavitud. Pero en Chile hubo esclavitud, pero muy baja, porque los esclavos eran muy caros. Chile es un país muy pobre en la colonia, y además por cuestiones climáticas y de distancia. Antes del salitre era el oro, no, era el cobre. Primero, cuando Chile se independiza, empieza a desarrollar la minería y empieza a exportar cobre. Ese cobre, hasta 1878, era el sustento de Chile, pero producto de esta crisis internacional, el precio del cobre baja mucho y Chile se plantea en parte dos soluciones para la crisis. Uno, o buscar un nuevo producto, o dos, hacer un cambio en el mercado interno y cambiar toda nuestra economía. Chile igual hace el camino más corto, buscar un nuevo producto, reemplazar ese cobre por otro producto internacional, que va a ser el salitre, que lo va a encontrar obviamente no en Chile, sino que en Bolivia y Perú. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre eso? Profe, tengo una pregunta. Es que en un ensayo me habían preguntado que si era la guerra del Pacífico, en realidad a qué se refería, como al salitre o al Pacífico. Y no sabía qué poner porque no decía como uno y dos para elegir entre, era solamente el Pacífico o el salitre. Y no sé cuál era. Era el salitre. El salitre. En uno de los últimos ensayos salió una pregunta sobre la guerra del Pacífico y cuál era el producto que fundamentalmente estaba en disputa, y es el salitre. Era una guerra por el salitre. Historiográficamente siempre se ha conocido como la guerra del Pacífico, pero el elemento que estaba en disputa era el control del salitre, de la zona productora de salitre. ¿Ya? Ya, jóvenes, causas de la guerra del Pacífico. Causas de la guerra del Pacífico. Como tenemos tres países en disputa, después voy a decir por qué Perú participa igual, podríamos decir que hay dos versiones. Cada una defendía, bueno, hoy día ya con matices, ya, pero fundamentalmente por estos tres países. Chile dice la violación al Tratado de 1874. ¿Por qué? Porque producto de esta crisis internacional, Bolivia, que también está en crisis, el año 1879, decide subir el impuesto al salitre.
¿ya? Eso vulnera el tratado del cual explicamos recién, que el límite es para los 24, pero que Bolivia no podía subir el impuesto al salitre durante 25 años. Al quinto año, Bolivia viola el tratado y sube el impuesto al salitre. Eso es lo que siempre dice en Chile. Chile siempre dice, la guerra del Pacífico fue porque los bolivianos vulneraron el tratado. Y eso siempre se dice en Chile. Hoy con más matices, sí. Y en Bolivia y en Perú siempre se habla de la ambición de Chile por el salitre, que Chile tenía ganas de ocupar este territorio, y lo vemos. Esta crisis mundial hace que Chile vea el salitre como un recurso para salir de esta crisis, ¿ya? Y en Bolivia, especialmente Bolivia, se acusa al gobierno de Chile como un gobierno ambicioso. Me acuerdo que yo una vez fui a Bolivia, justo me tocó ir para el 14 de febrero, que aparte del Día del Enamorado, es el día en que Chile le declara la guerra a Bolivia, o sea, en realidad al revés, en que Bolivia le declara la guerra a Chile. Y los bolivianos decían el siguiente ejemplo: si a usted el negocio del colegio, a ustedes chiquillos, que son alumnos, si el negocio del colegio, ustedes llegan a un tratado con el negocio del colegio, y le dicen ya, las papas fritas no pueden subir, y el caballero del kiosco está en crisis económica, y de 200 pesos que vale el paquete de papas fritas, se las sube a 210. Obviamente vulneró el tratado entre ustedes y el señor del negocio, que no le podía subir papas fritas. Pero por subirle 10 pesos a las papas fritas, ¿ustedes le van a quitar el kiosco? Porque claro, a Chile le vulneraron el tratado. Sí, le subió el salitre. Esa es una cuestión incuestionable. Ya, pero por haber violado ese tratado, ¿había que quitarle esa Antofagasta? Dejo ahí, a ver qué opinan. Y algunos dicen saqueo. ¿Ya? No, claro, no. Carla dice obvio, ya, le quitaría el kiosco. ¿Ya? Es bastante particular. Por eso, jóvenes, lo del principio era súper importante, porque estamos en un contexto internacional expansionista. ¿Sí? Entonces, quizás Chile sí, le subieron el tratado, le subieron el impuesto, eso es incuestionable. Y eso sí está bien, es una causa de la guerra del Pacífico. Si Bolivia no hubiera subido el impuesto, quizás no hubiera existido la guerra. Pero también hay que sumar el contexto internacional. Chile se cree un país imperialista expansionista, ¿ya? Y ve en el salitre un buen negocio. Ya, jóvenes, para complementar eso, vamos a ver una serie que muchos dicen que es la vieja confiable de los profes de historia. Yo creo que la han visto muchas veces, que es Algo han hecho por la historia de Chile, ¿ya? No sé si la han visto, respondan por el chat si la han visto. Encuentro que es súper buena, pero creo que sí. Ya, voy a responder primero la pregunta de la que. Profe, pero el tratado, ¿no había cláusulas ¿Quién o no la cosas viste? así como castigo por decirlo aquí en romper el tratado? Ya, aquí, no habían cláusulas, ¿ya? No habían cláusulas fundamentalmente, o sea, perdón, no habían cláusulas de cómo quitar el territorio, pero sí habían cláusulas, por ejemplo, de sanciones económicas. Ya solamente Bolivia tenía que dar una compensación económica y todo, pero se va a generar un debate en toda la política chilena, desde conservadores a radicales, que hay que tomarse Antofagasta como para darle como un castigo a Bolivia, ¿ya? Las compensaciones económicas no serían suficientes, se creen. Ya, la Sofía dice que desde quinto lo han visto. Le vamos a ver sobre una parte, sí, que sobre la guerra del Pacífico, como el debate en el Parlamento sobre esta guerra. ¿Ya? Ay, me sacaron un parte. Te dije que aquí no se podía estacionar. Chuta, me equivoqué. Maldita publicidad. Perdón. No, pero la publicidad. Ya. No lo sé. Ah, perdón, me equivoqué. Lo que estos caballeros Acá está.
El 6. electo porque no es su candidato, que se teme un estallido de conflicto social. Ante eso, baja su candidatura. ¿Y qué es lo que hace? Postula al Senado. Y gana, obviamente. Y desde allí se convierte en uno de los grandes impulsores de la Esta guerra parte del habla un poco de Pacífico. Benjamín Vicuña Maquena. Ahora viene lo que nos interesa. Van a sacarlo en parte. Te dije que aquí no se podía estacionar. Han pasado 30 años y nuestros jóvenes revolucionarios, Vicuña Maquena y compañía, ahora son gobierno. Chile ha cambiado, y no solo políticamente. De ser un país principalmente agricultor hacia 1870, ese sector apenas representa el 15% del Producto Nacional. Ahora somos un país minero. La principal fuente de riquezas es el salitre, que reemplazó al guano como el fertilizante más usado en el mundo. Mientras en el norte del territorio chileno comienza a descubrirse salitre, en la zona boliviana de Antofagasta, su explotación lleva ya un tiempo. Nuestro proyecto pretende colonizar un territorio que abarca desde Chañaral hasta Bolivia. Eso es una insensatez. Si me permite, señor ministro. Nuestros problemas, honorables senadores, se encuentran en territorio boliviano. Para ser más preciso, en Antofagasta. El presidente Daza pretende aplicar una nueva alza en el impuesto al salitre. Y esto es inaceptable. Vamos a cobrar, como mínimo, un impuesto de 10 centavos sobre cada quintal que se exporte desde nuestro territorio boliviano. Constituye una flagrante violación al tratado que suscribimos con Bolivia hace 5 años. Lo que tenemos que hacer es comprar navíos blindados. Desde que el Perú nacionalizó sus salitreras, sus fuerzas armadas han ido creciendo. Todo esto es absurdo, señores. El presidente peruano es un gran amigo de Chile. Manuel Parte es uno de los hombres de Estado más ilustrado y atrevido que hemos conocido. Un gran genio de la reorganización de su país. ¿Qué es lo que pretende? Hacernos una guerra con el Perú, señor. Con la depresión que afecta actualmente a los mercados europeos, la economía chilena necesita un salvavidas urgente. Salvavidas que estaría en el norte. Compatriotas, ante las injusticias vividas en el norte, nuestro país procederá a ocupar los territorios comprendidos entre el paralelo 23 y 24. Hemos dado instrucciones para que todo se haga de la manera más pacífica, dándole a las autoridades bolivianas todas las facilidades para abandonar la zona. Los soldados chilenos son recibidos como héroes por los trabajadores de Antofagasta. ¿Antofagasta no es boliviano? Sí, pero entonces en esa zona viven unos 1.200 bolivianos y más de 6.500 chilenos. Ya voy a presentar toda la pantalla, ¿no? Ya, jóvenes. O sea, el video igual nos muestra parte de esta mezcla entre interpretación historiográfica hoy día. O sea, tal como decíamos, es innegable que Bolivia no respeta el tratado y sube el impuesto al salitre, ya como se muestra en el video, pero también hay cierta ambición de nuestros parlamentarios, de nuestra clase empresarial,
de obtener este gran recurso que le está dando muchos dividendos a Bolivia y a Perú. Sofía pregunta, ¿Bolivia quería nacionalizar el salitre o era incentivar la guerra, tal como lo dijeron? No, Bolivia no quería nacionalizar el salitre. Bolivia siempre ha argumentado de que ellos subieron impuestos porque también están siendo afectados por la crisis internacional. La misma que Chile tenía muy mal. Entonces, para obtener más ganancias, subieron impuestos. Perú sí había nacionalizado sus empresas salitreras. Y eso le está dando muchas riquezas a Perú, como para tener plata para gastarse en el Huáscar. Ya, a algunos se les queda el video, parece. Se les pegaba el video. Ya, chiquillos. Ahora, ¿por qué Perú entra en la guerra? Ya, aquí entra un mito, pero del más salfático de todos. Cuentan los soldados chilenos de esa época que cuando en 1879 el ejército chileno ocupa Antofagasta, encuentra botado en el suelo una carta del presidente de Bolivia al presidente peruano que decía que Perú iba a entrar en la guerra a colaborar con Bolivia, que tenían un tratado secreto de apoyo. O sea, nadie iba a encontrar ese papel botado en la calle. ¿Ya? Pero sí existió. ¿Ya? Perú entra en la guerra y apoya a Bolivia. ¿Ya? Y fundamentalmente porque tiene una alianza militar desde hace años ya. Otra pregunta. ¿Qué rol jugó Argentina en el conflicto? Y vamos a hablar en la próxima clase de mañana sobre ello. Es que Argentina, aprovechándose de esta guerra entre Chile, Perú y Bolivia en la frontera norte, intenta presionar a Chile por la entrega de la Patagonia Oriental. Y ahí Chile se va a ver en esta disyuntiva si abrir otro foco de guerra con Argentina y tener una guerra muy desgastada con Argentina, con Perú y con Bolivia, o ceder la Patagonia Oriental. Y ahí, como sabemos, va a terminar haciendo eso, cediendo. ¿Ya? Matías, no nos quitó, digámoslo, Chile entregó de forma diplomática. Se aprovechó las circunstancias más que en Argentina. ¿Ya? Ya, jóvenes, ahora, Asculuye, hay 5 preguntas. 5 preguntas muy breves y las responden y las revisamos en conjunto. ¿Ya? Profe, usted lo hubiera entregado. Mira, Luis, yo creo que en el contexto en que estábamos en esa época, yo creo que era lo más acorde. ¿Por qué? Porque la Patagonia Oriental no tenía muchos recursos económicos en esa época. Ocuparla hubiera sido una empresa gigantesca, y el norte sí tenía riquezas. Teníamos el salitre, y lo otro, piensa que hoy día ya el salitre no es tan importante, pero ahí están las principales minas de cobre de Chile, que es la riqueza de hoy. ¿Ya? Por ejemplo, claro, hoy día Antofagasta no exporta mucho salitre, pero si subió un poco está Calama, donde está Chuquicamata, la principal mina de cobre del mundo, ya en Tarapacá, que antiguamente era Perú, está la mina Escondida, por ejemplo, está Coyahuasi, grandes minas privadas de cobre y que entregan muchos recursos al país. Claro, después apareció petróleo en Argentina, años después, en el sur de Argentina, pero era una labor bastante difícil. Creo que fue lo más sensato. Ya, chiquillos, Schoolway, hacemos la tarea. Los que vayan terminando, escriben listo y vamos revisando. Yo la tengo acá en PDF. Profe, Cuéntame. yo le debo alguna tarea. Ya, mira, hasta la semana pasada nadie debía una. Del registro de la semana pasada, eso lo debo hacer hoy, martes en la tarde. Ahí se hace el registro. Ahí tendría que revisar. ¿Por qué no lo hago antes? Porque, por ejemplo, la semana pasada me pasó en primero medio. Lo registré hoy día en la mañana, por ejemplo, y los cabros se meten en la tarde. Y en la tarde hacen las tareas. Entonces muchos alegaban como, profe, usted me marcó sin hacer la tarea. Claro, yo marqué a las 11 de la mañana, pero el niño la hizo a las 6 de la tarde. ¿Ya? Por eso quedó como que no lo había hecho. Entonces intento hacerla a la tarde ahora. Tarde-noche. O sea, yo quería saber si le debía algún ticket de salida. A eso me refiero. Los primeros 4 tickets
no los debe nadie. Los 2 tickets de la semana pasada, tengo que revisarlo hoy día. Te aviso mañana en la clase, te aviso en la clase mañana. Ok. Ya. Cualquier pregunta, chiquillos, chat, micrófono, estoy acá. Lo que vayan terminando de escribir listo. Son 5 preguntas. Sí, señor. También el guano. Las riquezas de toda la zona, sin importar qué recurso fuera. No me di cuenta en qué momento parece que entró la inspectora. No sé si alguien se dio cuenta si pasó lista o no. Bueno, yo igual la pasé por si acaso. Sí, ya pasó. Bueno, gracias, Alexandra. Ya, jóvenes, 2 minutos más y revisamos. En honor al tiempo. Ya, jóvenes, voy a ir revisando. Nos quedan 3 minutos, así que lo voy a hacer rápido. Voy escribiendo, ustedes van respondiendo por el chat, ¿ya? Y yo voy leyendo. Ya. 1. Entre las disposiciones contenidas en el Tratado de 1866, firmado entre Chile y Bolivia, ¿es correcto considerar cuál creen ustedes que es la correcta? Es la 1. Ya, la E. Bien, sí. El límite era para el 24, entre el 23 y el 25, una zona económica compartida, y los impuestos iban a ser repartidos entre ambos países, Chile y Bolivia, bien. Ya. Voy a ocupar la tómbola. Voy a ocupar la tómbola. Ya. Vamos a ver quién sale para leer la 2. Kiri. Muy bien. Ya, Kiri. Pues, leer la 2.
Sí, durante el siglo XIX el Estado de Chile desarrolló una serie de políticas de carácter territorial. Estas políticas se orientaron principalmente a, yo le puse ampliar la soberanía nacional sobre diversos territorios. Bien, excelente, bien, Kiri, la D. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya voy a la tómbola de nuevo? Muy bien. Chararán. Joaquín. Ah, pero Joaquín se fue. Tenía una entrevista. Otra de nuevo. Mauricio Navarro huye. Oh, Joaquín de nuevo. Ya, vamos a ver el otro. Está fallando la tómbola. Luis. No, pero Luis ya salió, tenemos otro. Luis ya salió. Seamos justos. Sofía. Ya. Sofía. Ya, no te la voy a hacer leer. ¿Cuál es la respuesta correcta a la 3? Ya, la B. Bien, el salitre. Y esa pregunta había salido antes. De ahí la 4. Ocupando el último que nos queda. Las actividades de los chilenos en Tarapacá y Antofagasta preocupaban profundamente a los gobernantes peruanos y bolivianos, que creían ver un plan del gobierno de la moneda para apoderarse de territorios. Este fue el origen del Tratado Secreto de 1873, mediante el cual Perú y Bolivia se comprometían a apoyarse mutuamente en caso de guerra. En base al texto, más sus conocimientos, ¿es correcto afirmar que la 4? Ya, la Perú y Bolivia fundamentaban su desconfianza en el supuesto afán expansionista de Chile. ¿Ya? Bien, es la A. Ya se podrían haber confundido quizás con la C, pero no había buenas relaciones entre los tres países, sino que solo entre Perú y Bolivia. ¿Ya? Y la 5, que es el mapa, ya que sale en la clase incluso, y dice, ¿cuál de los siguientes elementos se puede deducir del mapa anterior? 1. Este mapa contempla el tratado de 1874 entre Chile y Bolivia. 2. Las provincias de Arica y Tarapacá ya están incorporadas al territorio de Chile. Y 3. Bolivia aún poseía salida al mar. Ya, la correcta sería la 1 y 3. Bien, D. Ya, esta pregunta la vamos a trabajar, pero la vemos otro día, por el tiempo. Eso, chiquillos. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Profe, yo tengo una pregunta. Es que, Cuéntame. ¿qué diferencia en el mapa hay con que sea del Tratado de 1874 con el del 66? Ya, bien. Bien, o sea, en sí claramente no hay ninguna diferencia, pero si fuera de 1866, tendría que tener una demarcación entre el 23 y el 25. Poner ahí como, no sé, un achurado y marcar, esta zona es económicamente compartida, por ejemplo. Y como no sale eso, se deduce que el límite es para el 24 y no hay otro límite, y que eso es más acorde al tratado de 1874. Si fuera el otro, tendría que salir que esa zona es económicamente compartida, cosa que no sale en este mapa. Ah, ya, gracias. Bien, ya. ¿Alguna duda más, chiquillos? ¿No? No, parece que no. Ya, chiquillos, estamos. Entonces, nos vemos mañana, no les quito más tiempo. Nos vemos mañana a las 3:30. Cuídense, que estén Chao, bien. profe. Adiós. Chao, chiquillos. No olviden hacer el mini ensayo que hasta mañana, el plazo que está activado. Ya lo hice, le llegó. Sí. A los que me han llegado le he ido mandando el mail.